ingeniero. ¿Sí? Ya estamos conectados, ingeniero. Ok. Listo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Les saluda Fernando Catayama. Vamos a dar esta clase o este seminario de introducción a los sistemas de rociadores automáticos contra incendio como antesala al curso que vamos a iniciar la próxima semana. Bueno, voy a empezar la charla y luego al final de ella pues daremos un espacio para que puedan intervenir y puedan hacer sus consultas. ¿Ok? Vamos a empezar con un videíto, digamos, para ver las diferencias en la protección, o mejor dicho, comparando una sala que cuenta con rociadores versus una sala que no tiene ningún tipo de protección, ¿no? Y podamos ver las consecuencias de este tipo de instalación. Bueno, a los 20 segundos se activa el detector de humo. Bueno, de repente lo que se puede apreciar que daños por incendio solamente en la parte de la cortina, ¿no? Y bueno, luego tenemos un daño por agua, pero mínimo. Inclusive ven que la lámpara continúa encendida. Y ahora una sala, pero sin ningún tipo de protección. Vemos cómo va descendiendo la capa de humo. Esto solamente en un minuto, ¿no? Bueno, pueden apreciar ustedes la gran diferencia en cuanto a los daños.
Ok, bueno, será básicamente lo que quería mostrarles con este video. Bueno, ¿y qué es un rociador automático? ¿No? Ya para entrar hacia el tema eh, propiamente de la charla de hoy. Es un dispositivo termosensible diseñado para actuar a una temperatura predeterminada, descargando automáticamente un flujo de agua, distribuyendo en patrones específicos y en cantidades específicas sobre áreas designadas, ¿no? Lo que nos va a regir sobre el diseño de este sistema es la NFPA 13, y es en lo que nos basaríamos en el curso que estaríamos dictando. ¿Cuáles son las partes principales de un rociador? Bueno, es un dispositivo muy simple. Tenemos un cuerpo, normalmente de bronce, sobre el cual hay un tapón que está sujeto o retenido mediante unos fuelles, ¿no? Que evitan que el agua salga, y un bulbo de vidrio con alcohol en su interior, sujeto con un tornillo sobre un deflector que es el que va a dar el patrón de descarga del agua. Cuando se incremente la temperatura, el líquido o el alcohol interior va a intentar dilatarse, va a vencer la resistencia mecánica del bulbo de vidrio, ¿no? Y estos fuelles van a expulsar el tapón, liberando el flujo de agua que al salir va a impactar contra el deflector, generando el patrón de descarga que se desee, ¿no? Vamos a ver luego los tipos de rociadores que hay y los distintos patrones de descarga que pueden tener. Pero esto es básicamente cómo está compuesto cualquier rociador de cualquier fabricante. Tenemos que los rociadores pueden estar clasificados por su temperatura de activación. Entonces, los rociadores ordinarios o temperatura baja, o que actúan a una temperatura baja, están en el rango de 57 a 77 grados centígrados. Los de temperatura intermedia, de 79 a 107 grados centígrados. Temperatura alta, de 121 a 149 grados centígrados. Extra alta, de 163 a 191 grados centígrados. Muy alta, de 204 a 246. Y ultra alta, de 260 a 302 grados centígrados. ¿Cómo los vamos a seleccionar? Eso dependerá de la temperatura que se estime en el techo, ¿no? Si estimamos temperaturas hasta de 38 grados centígrados, lo que debemos utilizar son rociadores de una clasificación ordinaria. Si esperamos temperaturas más altas, debemos ir a temperatura intermedia. Si se espera tener temperaturas de hasta 107 grados centígrados, vamos a temperatura alta de activación del rociador, ¿no? Y tenemos una clasificación o una identificación de colores del bulbo de vidrio, que es esta, ¿no? Entonces, lo típico, dadas las temperaturas de techo que vamos a tener de 38 grados centígrados, sería rociadores con un bulbo de color rojo, que se activarían a 68 grados centígrados. Bueno, podemos tener también los de color naranja, que son de 57 grados centígrados, ¿no? Luego a temperatura intermedia, en color amarillo, 79, y color verde a 93 o a 100 grados centígrados. Luego temperatura alta, color azul a 141 grados centígrados, violeta extra alta a 182 grados centígrados y ultra alta en color negro en 260 grados centígrados. Bueno, las fotografías o los modelos que se están mostrando aquí corresponden a bulbos de 5 milímetros de diámetro, que son los rociadores de respuesta estándar. Pero también podemos tener bulbos llamados de respuesta rápida, que van a ser de diámetro de 3 milímetros, ¿no? Entonces sería una forma rápida de identificar si un rociador es de temperatura o de respuesta estándar. Tendría un bulbo de 5 milímetros, más grueso, y si son de respuesta rápida, tendrían un bulbo más delgado de 3 milímetros, ¿no? Y aquí podemos ver también eh, los de 57 grados centígrados.
en color naranja. El elemento sensible o el elemento fusible típicamente puede ser el de bulbo de vidrio, ¿no? Como hemos visto en las diapositivas anteriores, pero también se puede utilizar un elemento bimetálico fusible, ¿no? Es cualquiera de los dos. Realmente, bueno, la fabricación con el bulbo de vidrio es prácticamente automatizada y ahí tendría un costo menor en su ensamblaje, mientras que el de bimetal prácticamente es manual, ¿no? Entonces, puede costar un poco más. Pero para efectos de NFPA, de la norma de diseño, sería prácticamente indistinto cualquiera de los dos, va más por un tema comercial. Ok, otra clasificación que tenemos con los rociadores es el diámetro del orificio de descarga de agua. Y ese diámetro del orificio nos va a dar lo que denominamos el factor K de descarga del rociador, ¿no? Que va a ser un número que nos va a representar cuánta agua puede descargar el rociador en función de la presión a la cual está sometido, ¿no? Hay una ecuación que es caudal igual a factor K por raíz cuadrada de la presión. El rociador que se utiliza como referencia es el rociador de factor K 5.6, en el cual tendríamos un porcentaje de 100% de descarga nominal y tiene una conexión de media pulgada. A partir de ahí, podemos tener rociadores de un factor K menor, típicamente para uso en aplicaciones residenciales, o rociadores con factores K mayores, ¿no? Que pueden ser factor K8, 11.2, 14, 16.8, 19, ¿no? 25 y 28, que estos son los rociadores más grandes. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, ese rociador con un factor K28 entrega 500% más de agua referencialmente comparado contra un rociador de factor K 5.6. Y bueno, en este caso son rociadores de un orificio de mayor dimensión y por lo tanto sus conexiones mecánicas también son mayores, ¿no? Vamos a conexiones con rosca de 1 pulgada en estos rociadores de mayor factor K. Tenemos distintos tipos de orientación. Vamos a ver un poco más de detalle después. Pero digamos que los rociadores upright o montantes y los rociadores pendent son los más usados, ¿no? Hay rociadores verticales de pared, hay rociadores horizontales de pared también, con distintos tipos de acabados. Y tenemos también rociadores ocultos para darle estética y que el rociador pues no se vea dentro de la instalación. ¿Ok? Tenemos también rociadores de mayor tamaño para riesgos de almacenamiento, que son estos rociadores tipo SFR, que lo vamos a ver también más adelante. En este caso, bueno, está la fotografía invertida, en realidad es un rociador que descarga hacia abajo, estos dos, y este sí es un rociador que está en su posición correcta, que sería un rociador montante, ¿no? O un rociador upright. Y ustedes pueden ver que los rociadores SFR normalmente son no con bulbo de vidrio, sino con elemento bimetálico. Tenemos esta clasificación de acuerdo a la orientación. Había mencionado que tenemos los rociadores upright, como el que está aquí a la izquierda, que van montados o direccionados hacia arriba. Están situados por encima del eje de la tubería y en posición vertical. La recomendación es, siempre que sea posible, los rociadores deben instalarse en esta posición. Bueno, esto va a obligarnos a que el techo sea abierto, ¿no? Para que el rociador pueda estar por encima de la tubería. Si no fuera así y queremos darle estética y cubrir las tuberías, pues tendría que ser un rociador tipo pendant
o colgante, ¿no? Situado por debajo del eje de la tubería y en posición vertical. ¿Qué factores afectan o influyen en la selección de un rociador? Pues la clasificación del riesgo. Vamos a ver que de acuerdo a NFPA hay una clasificación de riesgo de acuerdo a cada contenido o tipo de ocupación, el tipo de construcción y los materiales, el tipo de sistema, la pendiente que hubiera en el techo, el método de diseño empleado, el espaciamiento y ubicación de cada rociador y el espacio libre que pudiera haber de acuerdo a los contenidos. Habíamos mencionado que teníamos los rociadores upright, serían los rociadores montantes, ¿no? La forma de distinguirlos es que tenemos el deflector en forma de una sombrilla o paraguas, ¿no? El agua sale desde abajo, impacta contra el deflector y se descarga como si fuera un cono, ¿no? Mientras que el rociador pendent tiene por lo general un deflector más plano, ¿no? Entonces descarga y distribuye el agua hacia abajo. Hay situaciones en las cuales no se puede ocupar los techos o, por ejemplo, en pasillos podría ser más conveniente pasar la tubería lateralmente y entonces una opción para hacer la instalación es con rociadores de tipo lateral para pared. ¿Okay? Y podemos tener, dándole más estética a la instalación, rociadores que puedan estar semi-embutidos dentro del techo. Entonces, los rociadores upright, como decía, se caracterizan por tener un deflector tipo sombrilla, ¿no? Más curvados. Es una de las características que en los rociadores originales, porque también hay un mercado de falsificación de rociadores, vamos a poder apreciar en sus deflectores pues todos los datos correspondientes al rociador, ¿no? En este caso, por ejemplo, se ve que es un rociador que tiene la aprobación o el listado UL, FM, y aquí nos dice que es un rociador upright, y podemos ver su temperatura de activación, 68 grados centígrados, ¿no? Y esta es la característica, el rociador upright o montante, pues está siempre por encima de la tubería, montado en posición vertical, ¿no? Digamos, este nipple, esta extensión, puede variar, pero la característica es que siempre el rociador esté por encima de la tubería. Los rociadores pendent, igualmente en su deflector tenemos todos los datos de fabricación. Aquí se ve el listado UL, FM. Por aquí también se ve la temperatura de activación, 68 grados centígrados. Y como ven, el deflector es más plano, ¿no? No es curvado o cóncavo como el caso del rociador upright. Podemos tener estos rociadores, bueno, siempre debajo de la tubería que los alimenta, directamente expuestos o escondidos dentro de falso cielo. Podemos tener también rociadores de tipo pared horizontal, ¿no? Que pueden ser expuestos o cubiertos, como en este caso, a través de una placa decorativa. Puede el rociador de pared atravesar el muro y quedar de una forma con mayor estética, ¿no? Protegiendo el ambiente desde el lado lateral. Podemos tener rociadores normales o convencionales, con bulbo de vidrio o fusible metálico, como había mencionado. En esta fotografía no es exactamente un rociador, es una boquilla pulverizadora de agua, cuyo uso está regulado por la NFPA 15, que es la norma sobre sistemas de agua pulverizada, ¿no? El resto sí son rociadores automáticos y su diseño está basado en NFPA 13. Como he mencionado, el diámetro del bulbo nos va a dar una indicación del tipo de respuesta que tiene el rociador.
Rociadores con bulbo de 5 milímetros más grueso son de respuesta estándar, y rociadores con el bulbo más esbelto, más delgado, de 3 milímetros, son rociadores de respuesta rápida, ¿no? Vamos a ver que la norma nos va a indicar en qué casos debemos utilizar rociadores de respuesta rápida o los llamados Quick Response. Por el área de cobertura, también podemos clasificar los rociadores, siendo los de cobertura normal o estándar hasta 225 pies cuadrados de cobertura, y rociadores de cobertura extendida que van entre 300 o 400 pies cuadrados de cobertura, ¿no? La ventaja sería que un rociador de cobertura extendida, bueno, justamente al poder cubrir más área, se van a requerir menos rociadores para proteger el mismo riesgo, con la consiguiente ventaja de poder ser más económicos en su instalación porque van a ser menos ramales de tubería. Para aplicaciones especiales podemos, o de almacenamiento, podemos tener los rociadores tipo ESFR, que vamos a ver su designación, pero bueno, todos los rociadores son básicamente diseñados para el modo control, o sea, evitar el crecimiento del fuego, mientras que los rociadores tipo SFR sí están diseñados para poder extinguir el fuego, ¿no? Y justamente esa es sus siglas, ¿no? Early Suppression, o sea, supresión temprana; Fast Response, respuesta rápida. Tenemos rociadores especiales también, rociadores secos para lugares o ambientes donde puede haber riesgo de congelamiento. Obviamente la tubería no puede tener agua, entonces se emplean rociadores secos, en los cuales aquí hay aire y el tapón que libera el agua no está aquí abajo, sino que hay una varilla que se prolonga hasta el otro extremo, y aquí es realmente donde ingresa el agua, ¿no? Todo esto está con aire, no tiene agua. Podemos tener rociadores resistentes a la corrosión, rociadores para estanterías o in-rack, distintos grados de tipo de decoración, y este es un rociador simplemente como rociador piloto, ¿no? Ante su activación, lo que va a hacer es despresurizar una línea, y esa línea va a generar pues la activación o bien de un sistema de diluvio o un sistema de preacción. Habíamos visto lo de los tamaños de los orificios, distintos factores K que pueden haber, con su, bueno, sería la escala o la designación imperial, y esta sería la escala métrica. Una comparación física de si este es el tamaño referencial de un rociador con factor K 5.6, bueno, ¿cómo sería un rociador con un factor K 3.2? Cuánto más grande es un rociador con un factor K de 17, y vean ustedes pues la diferencia de tamaño evidente de un rociador con factor K 25. No siempre es posible, bueno, como inspección desde el nivel de piso, poder apreciar los datos que están grabados en el deflector, pero esto es lo que podríamos ver, ¿no? A momentos de instalarlo, vamos a poder determinar pues si es o cuáles son las características del rociador, del fabricante. Primero, aquí vemos que dice PEND, o sea, es un rociador tipo pendiente, pendent o colgante, ¿no? Tiene un factor K igual 4.9, o sea, es un rociador residencial con factor K 4.9. Vemos que tiene su aprobación UL o su certificación UL, y aquí está el número de registro UL.
y que tiene una temperatura de activación de 68 grados centígrados o lo que sería 155 grados Fahrenheit. Criterios de diseño, había mencionado que casi todo va hacia el modo control, ¿no? Que es, su objetivo es limitar el tamaño de un incendio mediante la distribución de agua para disminuir la tasa de liberación de calor y prehumedecer los combustibles adyacentes, mientras se controla la temperatura de los gases en el cielo raso para evitar daños estructurales. Vimos pues en el video inicial cómo es que actúa rápidamente el rociador y limita la generación de calor, ¿no? A través del control de temperatura de los gases de combustión. Y el modo supresión es reducción drástica de la tasa de liberación de calor de un incendio y evitar que vuelva a crecer mediante la aplicación de agua en forma directa y suficiente a través de la pluma de incendio hasta la superficie en combustión, ¿no? Que es el criterio de diseño de un sistema de SFR. Vemos que esta es la curva característica del desarrollo de un incendio. Tenemos un crecimiento exponencial muy rápido. Alcanza el incendio su máximo desarrollo y luego pues el combustible se acaba y empieza a decaer, ¿no? Tenemos entonces esta combustión acelerada si es que no establecemos ningún tipo de control con los daños totales que se puedan dar. Si hacemos un modo control, vamos a limitar el tamaño del incendio, ¿no? Y su objetivo es, pues, si es que los combustibles no terminan de consumirse, pues finalmente extinguido por el accionar del cuerpo de bomberos o las brigadas de bomberos que hubiera atacando el incendio. Pero también podríamos tener el modo supresión, ¿no? Que tiene que actuar en una etapa incipiente para poder controlar el incendio. Entonces, bajo esos criterios, NFPA ha clasificado distintos riesgos y ha definido lo que es un riesgo ligero o un riesgo leve, ¿no? Ocupaciones o parte de ocupaciones donde la cantidad y o combustibilidad de los contenidos es baja y se esperan incendios con bajo índice de liberación de calor. Como vemos en la fotografía, pueden ser oficinas o pueden ser dormitorios de hotel o en general hoteles, ¿no? En los anexos o en el anexo de la norma NFPA 13 tenemos un listado que nos aclara cuáles son considerados los riesgos o las ocupaciones como riesgo ligero o leve. Entonces, ¿qué se menciona? Refugios para animales, iglesias, clubes, aleros y voladizos, ocupaciones educacionales, hospitales, ocupaciones institucionales, criadero de perros, bibliotecas, excepto donde tengan libros apilados, museos, hogares de cuidados intermedios o centros de convalecencia, oficinas, ocupaciones residenciales, áreas de asientos de restaurantes, teatros y auditorios, sin incluir en la parte del escenario, y áticos no utilizados, ¿no? Entonces, nos basamos siempre en acudir al anexo para ver dónde cae la clasificación del riesgo que vamos a cubrir o queremos diseñar. Tenemos luego la clasificación de riesgo ordinario grupo 1, que son ocupaciones o parte de otras ocupaciones donde la combustibilidad es baja, la cantidad de combustible es moderada, las pilas de almacenamiento de combustible no superan los 2.4 metros y se esperan incendios con un índice de liberación de calor moderado. Entonces podemos tener lavanderías, por ejemplo en la fotografía, o la zona de cocinas de un restaurante. Igual en el anexo tenemos una clasificación detallada, ¿no? De los riesgos ordinarios grupo 1. En este caso, bueno, en el anterior tenía la lista en castellano, aquí la he sacado de la lista en inglés porque la he tomado de la última edición de la
norma 13 del año 22, donde todavía no tenemos la traducción al español. Entonces, como riesgo ordinario grupo 1 aparecen salas de venta de automóviles, panaderías, fábricas de bebidas, enlatados, productos lácteos, plantas electrónicas, manufactura de vidrio, lavanderías, restaurantes, el área de servicios y cuartos mecánicos. Y luego tenemos, siguiendo con la secuencia, la clasificación de riesgo ordinario grupo 2. Son ocupaciones o parte de otras ocupaciones donde la combustibilidad es baja, la cantidad de combustible es moderada a alta, las pilas de almacenamiento de combustibles no superan los 3,70 metros y se esperan incendios con un índice de variación de calor moderado a alto. Tenemos aquí las aplicaciones mercantiles o centros comerciales y esta es una modificación que hay en la edición 2022, los estacionamientos de autos. Antes estaban clasificados como riesgo ordinario grupo 1, con obviamente una menor densidad de agua para poder atender un incendio en este tipo de riesgo. En la última edición de la norma, pues los estacionamientos han subido de clasificación de riesgo y ahora están como riesgo ordinario grupo 2. ¿No? Esto atendiendo un estudio mismo que hizo una FPA, donde pues se ve que los automóviles modernos tienen mayor contenido de plásticos combustibles en su interior, lo cual aumenta la carga de combustible, y también previendo la aparición de otros combustibles alternativos, ¿no? Autos a gas, sea gas natural o GLP, y autos eléctricos, que aumentan también la carga de combustible que puede haber en los autos. Entonces, igual hay una actualización, no está esto todavía en castellano, está en inglés, y aquí en el punto 2 pues aparecen, ¿no?, los estacionamientos de automóviles. Molino de cereal, plantas químicas, plantas de confitería, destilerías, lavanderías en seco, ¿qué más? Está lo de caballos, fábricas de cuero, librerías y salas o fábricas metalmecánicas. Sigamos con mercantiles, lo que vendría a ser las tiendas o centros comerciales, molinos de pulpe o papel, plantas de procesamiento de papel, muelles, fabricación de plásticos, oficinas de correo, imprentas, establos de carrera de caballos, talleres de reparación de automóviles también, ¿no? Escenarios que habíamos visto que se excluía de riesgo ligero los escenarios de un teatro o un cine, plantas textiles, fábricas de llantas, procesamiento de tabaco y procesamiento de madera, ¿no? En riesgo extra son ocupaciones o parte de otras ocupaciones donde la cantidad y combustibilidad de los contenidos es muy alta y están presentes líquidos inflamables o combustibles, polvo, pelusas u otros materiales que introducen la probabilidad de existencia de incendios con un rápido desarrollo y elevados índices de liberación de calor. Y tenemos respuesta grupo 1, con presencia de poco o ningún líquido inflamable o combustible, y riesgo extra grupo 2, presencia moderada de líquido inflamable o combustible o resguardo de cantidades importantes de ellos. Ejemplos entonces de riesgo extra grupo 1, hangares de aviones, que en realidad está regido por NFPA 409, áreas donde hay aceite hidráulico, salas de forjado, metalmecánicas, plantas de extrusión, fabricación de planchas de madera, imprentas que utilicen tintas con puntos de flashpoint por debajo de 38 grados centígrados, procesamiento o reciclaje de caucho o de goma, molino de sierra, plantas de textiles donde haya estos procesos de mezcla con sintéticos o con lana, ¿no? Y plantas con espumas plásticas. Para riesgo extra grupo 2, tenemos plantas de asfalto,
donde se maneje pulverización de líquidos inflamables, fábricas de muebles, tratamiento térmico en aceite, igual plantas de manejo de solventes o pintura con solventes y barnices, ¿no? Y estacionamientos a 2 niveles de automóviles, ¿no? Entonces, estos estacionamientos que hay en algunos sitios con un sistema de elevación para que quepan 2 autos en una sola posición, pues deben ser trabajados como riesgo ordinario grupo 2. Perdón, riesgo extra grupo 2. Como mencionaba, casi todos los rociadores van a estar bajo un diseño de modo control, evitar la propagación del incendio, y tenemos pues rociadores de cobertura estándar. Igual los rociadores upright o montantes, los rociadores pendent o colgantes, rociadores de pared y también rociadores de pared, pero no horizontales, sino también verticales. Podemos tener rociadores de cobertura extendida, se van a caracterizar por tener el deflector de un mayor tamaño, un menor diámetro, para poder distribuir más a mayor distancia el agua que van a estar proyectando. Típicamente podríamos reducir la cantidad de rociadores entre un 30 hasta un 50% cuando se hacen diseños con cobertura extendida respecto de rociadores con cobertura estándar. Bueno, ejemplos de rociadores de cobertura estándar con factores K 5.6, perdón, cobertura extendida con factor K 5.6 hasta factores K de 11.2, tanto pendent como upright. Si ustedes comparan, bueno, van a poder apreciar que los deflectores son siempre de mayor tamaño. Lo mismo aquí, ¿no? Y podemos tener también rociadores de tipo horizontal para cobertura extendida. Entonces, de repente en aplicaciones de hoteles, es típico utilizar solamente un rociador de cobertura extendida para cubrir toda la habitación de un hotel, ¿no? Y no está instalado en el centro de la habitación, sino lateralmente a un lado de la cama del huésped o sobre la cama del huésped, ¿no? Sobre la cabecera del huésped. Como decía, pueden haber rociadores especiales, rociadores secos, que inclusive pueden utilizarse para cámaras frigoríficas, ¿no? Donde se tiene productos congelados al interior y para evitar el congelamiento del agua se utilizan rociadores secos, ¿no? Rociadores ocultos, este plato decorativo, o bueno, como su nombre lo indica, oculta el rociador para que no se vea. Este plato normalmente es de color del techo y ante el calentamiento del aire o del humo que pueda estar llegando aquí, tiene unos puntos de soldadura blanda que van a hacer que el plato caiga y se despliegue el brazo donde está el deflector. Pero aún no hay descarga de agua hasta que el elemento biometálico que está aquí actúe, ¿no? Entonces, este es el mecanismo de acción de un rociador tipo oculto o conceal. Como decía, pues hay todo un abanico, realmente se puede escoger el color que se desee para el plato decorativo, ¿no? Estos platos no pueden ser pintados en campo, tienen que venir originalmente del fabricante con el color ya definido, ¿no? Si se da un pintado, se invalida, digamos, el listado porque esto podría afectar la temperatura o el tiempo de reacción ante un incremento de temperatura. O la aplicación de pintura podría ser, si es que es un esmalte, podría ser que no se desprenda totalmente el plato y obstaculice el patrón de descarga del rociador.
En todos los rociadores van a ver, como decía, en su deflector, su número de identificación, el número SIN, que es el Sprinkler Identification Number, con el cual vamos a distinguir cada uno o con cada fabricante, pues la característica especial de ese rociador, acudiendo a su hoja técnica. Uno de los problemas que se pueden tener también es la corrosión que puedan sufrir los rociadores, ¿no? En la fotografía, por ejemplo, se ve tanto el rociador afectado por corrosión, con ese color esmeralda que es característico del bronce o elementos que contienen cobre cuando sufren de corrosión, y la canastilla protectora también, ¿no? Entonces, hay rociadores especiales para trabajar en zonas o en ambientes corrosivos. En el lado derecho podemos tener rociadores de acero inoxidable. Bueno, quizás el nombre acero inoxidable puede ser confuso. En inglés no existe el término acero inoxidable, es stainless steel, sino que es un acero que no se pica. El término que utilizamos en español es acero inoxidable, aunque el acero inoxidable se puede oxidar, ¿sí? Rociadores niquelados, una aleación de níquel, o rociadores cubiertos de cera, ¿no? La cera actúa como una capa que va a aislar, ¿no? Para que se produzca corrosión se requiere obviamente el metal que se va a oxidar, agua y oxígeno. Entonces, esta capa de cera va a evitar que el metal entre en contacto tanto con el agua como con el oxígeno y por lo tanto no se produce la corrosión. Si hay un incremento de temperatura, la cera se va a derretir y si la temperatura sigue creciendo, pues el bulbo va a poder activarse sin ningún problema de obstaculización porque la cera ya está derretida. En el riesgo de almacenamientos, bueno, muchas veces, dependiendo de la altura y los contenidos, se van a requerir rociadores in-rack o rociadores en estanterías, dentro de estanterías. Los rociadores ESFR normalmente van a evitar el uso de rociadores dentro de estanterías, con lo que se puede simplificar la instalación y el costo de implementar. Entonces, si vamos con rociadores convencionales, seguramente habrá que hacer uso de rociadores sin rack y que en este caso se muestra pues con una malla protectora para evitar golpes al momento de manipular la mercadería, ¿no? Entonces, estos son los rociadores ESFR típicos para uso en riesgos de almacenamiento. Hay desde factores K14 hasta 28 o 33, de acuerdo al fabricante, han salido rociadores cada vez más grandes. El último creo que es factor K33. La ventaja de manejar factores K o de mayor factor K es que van a requerir trabajar a menores presiones, con lo cual se puede trabajar con tuberías de menor diámetro o con bombas de menor potencia porque van a necesitar menos presión, ¿no? Con lo cual al final puede haber una reducción en el costo de implementación. Vamos a ver algunos videos sobre los patrones de descarga que pueden haber o que se tienen para que podamos entender cómo descarga agua. En este caso, un rociador upright versus uno convencional. In this quick video, we'll compare sprinkler spray patterns of a standard spray upright sprinkler and a conventional sprinkler. This side-by-side comparison of the same water pressure in the same size orifice of 5.6 K. Entonces, el rociador convencional tiene un the porcentaje que descarga agua hacia el techo, mientras que el upright moderno tiene un patrón de descarga tipo sombrilla o paraguas, ¿no? While the standard spray upright sprinkler is discharged 100% towards the ground. You'll note that the sprinkler's spray pattern is defined by the deflector that's attached to the top of the sprinkler. The sprinkler on the left has a deflector that allows for the 60-40 split. The deflector on the right has a deflector that allows for water to be entirely redirected down to the floor.
Should you have any further questions, please contact Viking Tech Services. In this quick Aquí tenemos otro video de un rociador Welcome to a estándar quick video contra un rociador on a spray pattern ESFR. comparison of a standard spray sprinkler to an ESFR sprinkler. This side-by-side comparison Entonces of the aquí control vemos mode un standard patrón spray más pendant fire sprinkler abierto operating on the left side de of la the descarga de screen agua, is mientras discharging que water el at a rate of SFR about vemos que 30 tiene una gallons per mayor minute in this proyección case. vertical, ¿no? This Justamente sprinkler has para a spray buscar discharge llegar pattern a la almost base de un incendio umbrella-like, y poder and it's extinguirlo. designed to generally wet the affected area to prevent the fire's growth. The fire sprinkler operating on the right side of the screen is a suppression mode fire sprinkler. This early suppression fast response fire sprinkler is designed to force water into the rapidly developing fire plume. A suppression mode fire sprinkler is not only designed to control the fire, but also to extinguish the fire as much as possible. Should you have any further questions, please reach out to Viking Tech Support. Okay. Welcome to Y a quick aquí video pues una on the spray pattern comparación comparison entre un between a rociador standard spray upright upright y un sprinkler and a rociador standard tipo spray. pendant del mismo factor K, o el mismo patrón de descarga. This side-by-side Entonces, si bien demonstration este es using a un standard rociador spray upright upright y and a descarga standard agua hacia spray arriba pendant fire y sprinkler este es un pendant, van a operating at ver the que same más o pressure, menos tienen el you'll note that mismo the fire patrón de sprinkler's descarga, spray pattern independientemente que uno is sea essentially the upright same, y el otro pendant. regardless of whether using an upright or a pendant fire sprinkler. Obstruction rules should be closely adhered to. Should you have any further questions, please contact Viking Technical Services. Welcome to a quick video on the spray pattern comparison of two extended coverage sidewall fire sprinklers. Vamos a ver aquí rociadores de cobertura In this extendida tipo side-by-side horizontal demonstration, de pared. we'll Ustedes discuss pueden the ver differences este que in tiene una mayor terminology cobertura de associated fondo, with horizontal sidewall fire mientras que sprinklers. este tiene una mayor cobertura lateral. The fire Este sprinkler's sería, flow digamos, is defined as the water más being thrown para un uso en forward un pasillo of the y este fire más en sprinkler's una habitación. discharge orifice. The fire sprinkler operating on the right will notice that the fire sprinkler's discharge is very wide. This is defined as width. Width is left to right. Throw is forward of the fire sprinkler. Should you have any further questions, please contact Viking Technical Services. Y bueno, este sería un ensayo de un sistema de rociadores para almacenamiento, ¿no? Que ustedes puedan ver con qué rapidez y efectividad actúa un rociador tipo SFR. This test has started. They didn't start. "28 seconds after ignition, flame height 5 feet, moving to the second tier of the main array. Flame height 10 feet at 42 seconds, moving to the third tier. 15 feet at 50 seconds. 20 feet at 1 minute. Bueno, en un minuto ya llega a 20 pies de altura las llamas. At 1 minute 10 seconds, flame height is 35 feet, 40 feet. At 1 minute 20 seconds, the flames are at the top of the main array at 55 feet. 1 minute 25 seconds, flame height at the ceiling at 60 feet. En su minuto 25 ya se observan las flamas en el tope del almacenamiento.
1 minute 39 seconds. The first sprinkler is up. Al minuto 39 se activa el primer 2 rociador. operate sprinklers at 1 minute 45 seconds. Segundo al minuto 45. 3 operations at 1 minute 54 seconds. Y 3 rociadores al minuto 54. Entonces, los 2 primeros minutes 10. buscan también mojar las paredes de las cajas laterales, ¿no? Con eso evitan que el fuego salte a los combustibles adyacentes y, bueno, poco a poco el agua va penetrando dentro del fuego hasta poder extinguirlo. Bueno, y eso sería todo como parte de introducción a este curso de rociadores, y sí quedaría abierto a las preguntas que puedan hacer. Ingeniero, sí. Hay una pregunta en el chat. Ujú. A ver, dice, ¿el sistema de rociadores tiene tiempo de caducidad como para cambio después que entre en operación? El tiempo de vida de los rociadores estándar es de 40 años, ¿no? Entonces, 40 años sí habría que desmontar rociadores de prueba y llevarlos a hacer un ensayo y ver su efectividad. Si es que superan la prueba, simplemente se reparan los rociadores que se extrajeron para la muestra, pero si no, habría que sí cambiar la totalidad de los rociadores. Sí, hay una más, ingeniero. Ahí veo otro, después de un incendio se debe reemplazar las bombas de agua contra incendio, o eso se debe reemplazar. No, bueno, las bombas son consideradas un equipo de sacrificio, deben operar hasta que el incendio se extinga y como consecuencia eso podría hacer que las bombas se dañen. Si fuera ese el caso, pues habría que repararlas. Bueno, y si no se pueden reparar, sí reemplazarlas, pero no es que sean un elemento descartable que ante cada operación haya que cambiarlas. Las instituciones educativas como los colegios deben de llevar rociadores, creo que en la norma no tendrá. En la norma A130 nuestra del Reglamento Nacional de Edificaciones no hay un capítulo de colegios. Entonces, bueno, por normativa no hay una obligación, pero el uso de rociadores nuevamente sería un uso voluntario. Ahora, si nos basamos en otras normas, bueno, y algo como que lo podemos sustentar es que nuestro RNE dice, ante la ausencia de una normativa local, se puede utilizar como referencia la NFPA 101. Y en la NFPA 101 sí se pide el uso de rociadores, ¿no? Entonces, por ahí se podría dar el sustento. ¿Qué tipo de rociadores recomienda para un auditorio de una universidad? Bueno, si es el auditorio, vimos que eso estaría clasificado como un riesgo ligero, un riesgo leve. Entonces, bueno, simplemente hacer el diseño bajo este nivel de riesgo que sería de 0.1 galones por minuto por pie cuadrado de densidad de agua, ¿no? Seguramente los techos van a ser acústicos, así que serían rociadores decorativos o que sean semi-embutidos para manejar la estética que se lleva, ¿no? Bueno, digamos que el diseño sería muy similar a los que hoy existen en salas de cine. ¿Qué otras? ¿Se pueden utilizar o reutilizar los rociadores en buen estado en una remodelación o es preferible poner nuevos? Bueno, si es que el rociador lo has desmontado de su conexión a la tubería, tiene que ser reemplazado. Si el rociador está quedando en su mismo sitio, estás remodelando todo el ambiente, pero no has tocado, no has cambiado de ubicación el rociador puede permanecer ahí. Pero si ya lo retiraste, o sea, ya
lo desenroscaste de su conexión, sí, tiene que ser reemplazado. Hay otra consulta. Dice, ¿este tipo de rociadores podría servir para un sistema contra incendios domiciliario o qué tipo de rociador recomendaría? Bueno, igual nuestro RNE lamentablemente no exige el uso de rociadores en domicilios, salvo que sea un edificio de departamentos de más de 20 niveles. Entonces, ahí sí pide que se utilicen rociadores al 100% del edificio. Entonces, sí, hay diseños para el sistema de vivienda. Sería nuevamente un riesgo leve o riesgo ligero, y hay rociadores del tipo residencial, decorativos, que pueden estar perfectamente cubiertos para mantener la estética o la manipulación, ¿no? Dentro de una habitación, de un departamento. Dice, INDECI en algunas oportunidades pide la curva de eficiencia de la bomba principal de agua contra incendios. Si se tiene un sistema no listado, también puede obtenerse la curva de la bomba. Esto es que parte de la normativa peruana o de la NFPA se encuentra. Bueno, lamentablemente nuestro RNE tomó como referencia, me parece, un artículo que apareció en la edición del año 99 de la NFPA 20, que es la norma de bombas contra incendios, donde decía que las bombas de menos de 500 galones por minuto no requieren ser listadas siempre que hayan sido aprobadas por un laboratorio independiente. Ese último párrafo no lo estamos tomando en cuenta, y entonces nuestro RNE dice que bombas de 499 galones por minuto o menos no requieren ser listadas. Pero no estamos poniendo en práctica el que sea certificada por un laboratorio independiente. Diría, como no hay ningún laboratorio independiente que puede certificar eso, deberíamos regresar a que todas las bombas deben ser listadas, independiente de su capacidad de flujo. Las bombas que no son listadas no tienen una prueba de fábrica particular de la bomba, o sea, no tienen, digamos, su identificación, sino que son bombas fabricadas en serie y habrá familias de curvas. Dada esa familia de curvas, se podría aproximar la curva de desempeño. Y si no la tiene, bueno, haces la primera, o mejor dicho, apenas se instala la bomba, puedes crear una curva de desempeño real donde está instalada la bomba. Y a partir de ahí, cada año puedes contrastar la curva de desempeño contra la del año anterior y ver que no hay un deterioro en la performance de la bomba. Ese es principalmente el objetivo, ¿no? Ahora, eso en la parte de desempeño hidráulico. Entendería que la bomba, al no ser listada, es actuada con un motor eléctrico, porque si fuera con un motor diésel, pues costaría tanto como una bomba listada y no valdría la pena tener una bomba no listada diésel. Entonces, el problema es que los tableros de fuerza o de mando de una bomba eléctrica no listada no tienen las protecciones ni la performance que exige una bomba no listada. Por ejemplo, el disparo ante un cortocircuito o el disparo por sobrecarga de la bomba van a hacer que la bomba se desconecte en una emergencia, mientras que una bomba listada no permite que ocurran esas desconexiones. La bomba sigue trabajando hasta que se queme, literalmente. Entonces, sí habría un problema en la parte, no hidráulica, sino en la parte de cumplimiento eléctrico de la bomba, ¿no? O del tablero eléctrico de la bomba. ¿Para una planta pesquera son necesarios? Bueno, ahí tenemos que basarnos de repente en, asumiendo que es una planta harinera, una planta de aceite, el tanque de aceite va a requerir tener una protección y seguramente, o los tanques de combustible, basados en un requerimiento SINERMIN, no en el RNE. Y bueno, en esos tanques de combustible, pues no va un sistema de rociadores, sino de boquillas o sistema de espuma. La parte de almacenamiento, que puede ser de materia prima, ¿no? Sacos plásticos, pallets, lubricantes, o la del producto terminado, podrían caer en la clasificación de almacenamiento. Y en el RNE sí tenemos un capítulo sobre almacenamiento y sí, dependiendo de las dimensiones,
Obviamente, basados en almacenamiento techado, porque en un almacenamiento abierto no va a poder instalarse rociadores. Si estamos en un almacenamiento techado, si no me equivoco, de más de 800 metros cuadrados y dependiendo de la altura, sí requiere de rociadores automáticos, ¿no? Después de un incendio se cambia de rociadores. Bueno, si son los rociadores afectados en la zona de incendio, sí, van a tener que cambiarse. O sea, ningún rociador es reutilizable. Si en una prueba de comisionamiento y pruebas en campo de un skid de bombas contra incendio, la curva de la bomba no es la misma curva o no se obtienen los mismos puntos de la curva característica del fabricante, ¿cuáles serían las posibles causas de esta diferencia? ¿Puede suceder? Sí, puede suceder. Una es que las tuberías o el arreglo de las tuberías puedan generar demasiada turbulencia, sobre todo en el lado de succión, que haga que la curva o la bomba no pueda desarrollar plenamente su capacidad. Otro de los errores comunes es hacer el retorno de la línea de medición de flujo muy cerca a la succión de la bomba con una descarga libre. Esa descarga libre va a originar que ingresen burbujas de aire al agua o a la cisterna y luego esas burbujas de aire vuelvan a ingresar a la bomba haciendo un circuito cerrado de aire. Y como sabemos, pues el aire le va a quitar capacidad y puede inclusive hacer un descebado de la bomba, ¿no? Que va a ingresar demasiado aire a su interior. Entonces, corregir los diámetros de succión, que no haya demasiadas pérdidas, y corregir ese retorno de agua al tanque que no genere burbujas ni turbulencia en el lado de succión del tanque. ¿En qué casos se activan varios rociadores? ¿Es cuestión de programación o solo uno por uno? Bueno, si estamos hablando de rociadores automáticos, van a activarse los rociadores que estén sometidos a un incremento de temperatura. Como vimos en ese último ensayo, bastaron 3 rociadores para controlar el fuego, que es típicamente el número de rociadores, ¿no? 3 o 4 son los que controlan un incendio, pero en el diseño se estima que pueden actuar hasta 12 rociadores en el caso de almacenamientos, entre 10 y 12 rociadores. Y en riesgos domiciliarios o de oficinas o riesgos leves, pues se estima que entre 6 si es de cobertura extendida o hasta 12 rociadores también si es de cobertura estándar los que puedan activarse, ¿no? O sea, para el diseño, pero en la práctica un incendio se puede controlar entre 2 a 4 rociadores. Ahora, si estamos hablando de un sistema de diluvio, en un sistema de diluvio donde los rociadores son abiertos y no automáticos, sino que dependen de un sistema de detección, se activan todos, ¿no? Todos al mismo tiempo. Por eso que se llama diluvio, porque prácticamente inunda el ambiente que está protegiendo. En hospitales, ¿qué tipo de sistema se recomienda en la parte de protección de equipamientos? ¿Alguna NFPA? Bueno, la norma NFPA que habla sobre edificaciones de cuidado de la salud es la NFPA 99. Entonces, ahí tenemos cómo es que se deben proteger las salas de equipamiento médico, ¿no? Probablemente una sala de tomógrafo no se vaya a proteger con rociadores, sino emplear también otro método de extinción con agentes limpios, ¿no? Para evitar daños por agua al tomógrafo. Y lo otro es que el tomógrafo, por ejemplo, genera campos magnéticos muy altos, entonces no se va a poder utilizar tubería de acero al carbono ahí. El alimentador de energía para una electrobomba debe ser directamente conectado a un medidor o puede depender de un circuito que alimente a otros circuitos. Lo que se pide es que no haya una conexión en paralelo al alimentador de la bomba contra incendio y este suministro primario puede ser de la propia cometida o principal y el suministro secundario, si es que no estamos ante una fuente confiable de energía, puede ser una segunda cometida o un generador en el sitio. Tendría que ver en función al requerimiento de la distribución de uso de ambientes de la arquitectura. Bueno, sí, como decía, si es almacenamiento, va a requerir, y si ya tienes el sistema de protección
a pesar de no tener un requerimiento legal en la parte del RNE, ya es marginal poder implementar un sistema de rociadores también para la zona de oficinas, ¿no? Bueno, aquí puede intervenir también lo que pueda pedir la compañía de seguros que tengan cubriendo su instalación. Cuando se tiene motobomba para el sistema contra incendio, el tipo de riesgo sería extra hazard, debería considerarse tal para su diseño. O sea, la motobomba o la sala de bombas, cuando es con motor diésel, sí, son clasificadas como riesgo extra grupo 2. Y la sala de bombas debe tener rociadores protegiendo a ella misma, ¿no? ¿Qué tanto tiene que ver una estación de control de una red que esté incompleto? No entiendo muy bien la pregunta. La estación de control es la estación de válvulas que controlan la alimentación a un ramal de rociadores. Si este ramal está incompleto, la bola de control debe estar cerrada, si no tendríamos fugas ahí, ¿no? Y si está taponada, pues bueno, así abra la estación de control, no va a descargar agua porque no tienes los ramales con los rociadores completos. ¿Qué tanto? A ver. Ok. Bueno, el 12 de julio empezamos el curso. Yo los invito a que puedan matricularse también al curso. Vamos a ver si tengo el Sí, con brochure. información. ¿Lo tienes tú para compartir, Eric? Uy, A ver, un momento. a ver. ¿Me encontré, ingeniero? Sí, a ver, aquí está. Entonces, el 12 de julio empezamos nuestro curso. Van a ser, creo, 6 sesiones. 12, 19, 26, 2, 9 y 16 de agosto, los días martes de 7 a 10. Creo que en el chat está el link para poder hacer las inscripciones. Y este sería el temario, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre bombas contra incendio también, rociadores automáticos, que fue parte de lo que hemos hablado hoy. En realidad son 2 sesiones de rociadores, las montantes de gabinetes, y cerraríamos con aplicación de extintores automáticos, o extintores manuales, perdón. Me parece que se quedó un par de preguntas por ahí. No, creo que son varias preguntas, no, se me perdí. Un sistema contra incendio tiene 2 bombas principales en paralelo, diésel y eléctrica. Ambas bombas deberán tener una válvula de alivio de presión en su unidad principal, ¿o en qué casos? Bueno, solamente la diésel podría tener una válvula de alivio principal y eso dependerá de la presión máxima que desarrolle. Si la presión máxima no supera, multiplicada por un factor que es 1.21, no supera las 175 psi, no requiere válvula de alivio. Porque así fallar el regulador de velocidad, no vas a generar presiones excesivas. Si una edificación tiene varios niveles, el área de diseño a optar por el cálculo tendría que ser la que esté ubicada en el último nivel o puede tomar el primer nivel. Bueno, siempre para el cálculo hidráulico es el área hidráulicamente más alejada. En un edificio alto será el más alto nivel, pero si es un edificio más horizontal, habría que analizar, ¿no? Podría ser otro punto y entonces habrá que hacer varios cálculos con las áreas que pensemos son las hidráulicamente más desfavorables. ¿Cada cuánto tiempo hay que hacer mantenimiento de las tuberías? Bueno, la inspección a las tuberías es anual para ver si hay deterioro, picadura, corrosión, pérdida de la soportería o
debilitamiento de las soporterías, ¿no? Pero mantenimiento en sí, no hay una regla, más bien como producto de tu inspección, si hay una disminución de la presión o del flujo cuando se hagan las pruebas de flujo, es probable que haya una obstrucción interna. Entonces, ahí habría que hacer un análisis físico al interior, o que también pueda hacer pruebas de corrosión, a ver si la corrosión está aumentando al interior. En el curso Serial Cálculo Hidráulico metí un software. ¿Qué software recomienda? Bueno, hay varios software. Vamos a hacer un ejercicio, pero utilizando hoja de cálculo en Excel, porque es un arreglo simple de malla, no es, o mejor dicho, de tipo espina de pescado o tipo árbol. Para lo que son diseños en malla, sí es necesario un software, o malla o parrilla. Bueno, hay varios software, inclusive, bueno, yo no lo he manejado, pero sé que el Revit tiene un plugin para poder hacer cálculo hidráulico directamente ahí, y hay plugins también para AutoCAD directamente que puedan hacer cálculo hidráulico. No necesariamente tienes que comprar un software especializado. ¿Qué tipo de rociadores se emplea en una instalación de agente limpio? Bueno, si es agente limpio, no son rociadores, son boquillas de agente limpio, y va a depender del agente que se utilice, si es FM200, si es Novec 1230, si es Inergen. Entonces, cada fabricante, y ahí sí, cada fabricante tiene que darte su guía de cálculo. No se puede generalizar como en el caso de rociadores. Cada sistema de agente limpio obedece a los propios datos del fabricante. Si se tiene un sistema con gabinetes y rociadores, donde el más desfavorable es el gabinete, se debe considerar válvula rotora de presión en las estaciones controladoras de rociadores. Sí, los rociadores no deben superar 175 psi, así que si tienes presiones más altas de esas, en la estación de control debes colocar una reductora de presión. Bueno, entonces me quedo ahí, realmente me excedí un poquito, entonces queda abierta la invitación ahí para que puedan inscribirse al curso. Como digo, en el chat creo que está el link para hacer la inscripción, y espero verlos ahí a partir de la próxima semana. No sé si tú quieres comentar algo. Sí, sí, ingeniero. Muchas gracias por el seminario. Igual a los participantes por su asistencia, y queda abierta la invitación. Ahí se envió el link, ingeniero. Y también en el brochure están los números de contacto, si en caso no acceden al link. También ahí está el número, que es el 929-931-669. Si van de parte de que han asistido al seminario, van a obtener un descuento especial. Ok. Bueno, muchas gracias. Entonces, nos estaríamos viendo la próxima semana ya con el inicio del curso. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego con todos.